Bueno, el siguiente ejercicio dice si EB es paralelo a CD y AB es igual a 2 metros, BC mide 18 metros y BE 3 metros, calcular CD. Este ejercicio es un poco similar al que, bueno, alguien había resuelto en la antigüedad, ¿no? Un geómetra griego llamado Tales de Mileto que eh, parece que había ido de visita, ¿no? a Egipto y bueno, él había visto ahí las pirámides, ¿no? Y parece que se había preguntado cuánto medía esa altura y parece que le había preguntado a la gente y nadie sabía, o es que tal vez también los sacerdotes egipcios le han mostrado cómo se hacía, cómo se podía calcular esa altura por algún método, bueno, algunos también dicen que el faraón le había pedido, que porque se había perdido el registro de los datos, ¿sabes? De las pirámides, entonces no sabían cuánto medía la altura. Y bueno, Tales de Mileto lo había resuelto esa vez por un criterio que ahora se denomina semejanza de triángulos, que es una herramienta muy importante que nos permite resolver varios problemas. La semejanza de triángulos es un poco parecida a la congruencia de triángulos y también, bueno, cae en dos casos, ¿no? En tres, perdón, tres casos. Un caso es, digamos, cuando dos triángulos van a ser semejantes, cuando tienen dos ángulos iguales y por tanto el tercer lado va a ser igual. También dos triángulos son iguales cuando tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido, o cuando tienen sus tres lados proporcionales, entonces los triángulos van a ser semejantes. En el ejercicio vamos a ver cómo aplicar la proporción. Entonces, podríamos demostrar que estos dos triángulos que se forman, porque aquí se forman dos triángulos, ¿no? El triángulo ABE y el triángulo ACD, podríamos demostrar que son semejantes por alguno de estos tres casos. Pero también podríamos demostrarlo que son semejantes porque, bueno, esos tres casos se demuestran, ¿no? por el teorema fundamental de existencia de triángulos semejantes y a su vez el teorema fundamental de existencia de los triángulos semejantes, bueno, en última instancia se basa en el teorema de Tales, ¿no? Entonces, podríamos aplicar cualquiera de sus criterios para demostrar que somos semejantes. Como el ejercicio ya nos está diciendo que estas dos distancias son paralelas, que la recta aquí EB es paralela a CD, entonces ya podríamos aplicar aquí, ¿no? el criterio de semejanza de triángulos utilizando el teorema fundamental. Entonces podemos decir que el triángulo ACD es semejante. El triángulo aquí está, el triángulo grande no, podemos empezar por el grande o por el pequeño cualquiera. Entonces el triángulo grande ACD es semejante al triángulo pequeño ABE. Esto por el teorema fundamental de existencia de triángulos semejantes, que dice que toda paralela trazada a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados un triángulo semejante al primero. Como estos dos segmentos BE y CD son paralelos, por tanto van a formar triángulos semejantes. BE forma un triángulo semejante al primero, el grande. Ahora podemos establecer aquí la proporción de triángulos, ¿no? Entonces la proporción es una igualdad de razones, ¿no? Entonces formamos unas razones. Para formar las razones, podemos empezar por el triángulo, como se había dicho, por el triángulo grande o por el triángulo pequeño, por cualquiera. Entonces, como aquí vamos a empezar por el triángulo grande, entonces vamos a mantener eso. Entonces, ¿cómo establecemos la igualdad de las razones? Bueno, hay varias formas, ¿no? Digamos, una forma sería que aquí como tenemos que formar una igualdad de razones para armar nuestra proporción, entonces en el numerador podríamos anotar los lados del triángulo grande, digamos, en el numerador, aquí en los numeradores, y en los denominadores los lados correspondientes u homólogos del lado pequeño, ¿eh? Entonces, aquí en el triángulo grande podemos empezar en el sentido horario o antihorario.
digamos, empezamos en sentido anterior. Entonces vamos de AC, ¿no? Entonces AC, luego CD y luego DE. AC, CD, DA. Ahora el triángulo pequeño. Bueno, aquí parece simple, ¿no? Salta a la vista más o menos cómo podríamos establecer la proporción de los triángulos, de los lados. Pero bueno, a veces no siempre es el caso porque, bueno, los triángulos pueden estar rotados o traslacionados. Pero aquí lo que podemos hacer es aplicar, ¿no? Que observar, ¿no? Los ángulos, qué ángulos son iguales. Por ejemplo, este ángulo de aquí, el ángulo en el vértice A, es común, ¿no? Entonces va a ser igual en ambos triángulos, porque es común. Y este otro ángulo en el vértice E es igual al ángulo aquí en el vértice D. ¿Por qué? Bueno, pues son iguales porque como EB o B y CD son paralelos, entonces estos dos ángulos son correspondientes, ¿no? Entre paralelos. Y por tanto el tercer ángulo va a ser igual. Entonces fíjense, también así podríamos haber establecido la igualdad de triángulos. Hubiera caído eso en el primer caso, ¿no? En el caso de que tengan dos o tres ángulos iguales. Listo, entonces ya hemos establecido la proporción, hemos anotado en los numeradores los lados del triángulo grande. Y ahora del triángulo pequeño. El lado homólogo correspondiente al lado AC, ¿cuál sería en el triángulo pequeño? Este es el lado AC, ¿no? Este lado AC se opone a este ángulo que está pintado de verde. Y en el triángulo pequeño, ¿qué lado es el que se opone al ángulo pintado de verde? El lado opuesto a este ángulo en color verde es el lado AB, ¿no? Entonces anotamos eso ahí. Aquí en el lado correspondiente u homólogo al lado AC del triángulo grande es el lado AB del triángulo pequeño. Luego aquí, el lado CD del triángulo grande es este. Ahora, y se opone al ángulo pintado de azul o celeste. Y el lado opuesto, en el triángulo pequeño, el lado opuesto al ángulo celeste, ¿cuál es? Es este, ¿no? El EB o BE. Entonces esto, BE. Y el último lado que nos sobra, que es el lado EA, entonces, bueno, que es, ya lo podemos notar, ¿no? Directamente EA, o también tratar de más o menos buscar algún razonamiento parecido. A ver, EA. Primero en el triángulo grande escribimos DA, ¿no? Este es el lado DA, que se opone al ángulo, a este ángulo. Que bueno, es un ángulo recto, ¿no? Justo. Y en el triángulo pequeño, el lado que se opone a ese ángulo es el lado EA o AE. Y entonces, ¿no? EA. Listo, ya está. Entonces ya tenemos aquí la proporción, pero tendríamos que ver cuál más o menos nos va a resultar ser útil, ¿no? Porque tal vez no vamos a usar las tres razones. Entonces veremos a ver. AC, a ver, veremos en este primero. AC tenemos. AC es esto, ¿no? Bueno, no tenemos, aquí no nos dan los datos no AC. Pero sí se puede obtener, ¿no? Porque AC por suma de segmentos va a ser igual a AB más BC, ¿no? Entonces, indirectamente tenemos. AC tenemos. AB tenemos. AB sí, ¿no? Claramente nos anotamos datos. AB tenemos. A ver, en esta otra razón. CD. CD es nuestra incógnita, ¿no? No tenemos CD. BE. BE tenemos. BE sí, ¿no? Y de 3 metros. BE sí habíamos tenido como dato. Nuestro otro lado DA y EA. DA
no tenemos, ¿no? Y EA tampoco. Aquí también podríamos calcular tal vez indirectamente, aplicando un famoso teorema. Pero como observamos aquí en esta, aquí tenemos una proporción, ¿no? En esta proporción de aquí. Tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? Para calcular nuestra incógnita, que es el lado CD, o el segmento CD. Entonces lo que simplemente hacemos es un despeje, ¿no? Aquí despejamos CD. Este lado que está aquí dividiendo, lo podemos llevar a otro lado, a multiplicar. Entonces vamos a tener que CD es igual a AC sobre AB por BE. Y a ver, pero bueno, podemos decir, ¿no? Que AB, como habíamos visto en el gráfico, AC, mejor dicho, AC es la suma, ¿no? De AB más BC por suma de segmentos. Entonces, AC es igual al segmento AB más el segmento AC. AB más BC. Reemplazamos datos, ¿no? AB vale 2 metros, BC vale 18 metros, entonces 2 más 18 vale 20 metros, ¿no? Las unidades podemos ponerlas ahora o al final, eso depende de cada uno. AB vale 2 metros por dato y el segmento BE también vale 3 metros por dato, ¿no? Ya, entonces reemplazando datos que vamos a tener que el segmento CD es igual a 20 metros sobre 2 metros por 3. Y haciendo operaciones nos sale 30, ¿no? Podemos hacer las operaciones en el orden que queríamos. Después que mejor, ¿no? Multiplicar el numerador, se divide entre el producto de los denominadores, o si no, dividir tal vez 20 entre 2, 10, por 3, 30, cualquiera. O 20 por 3, 60, dividir entre 2, 30 también, ¿no? Por tanto, el segmento CD, que era bueno, lo que nos pide el ejercicio, vale 30 metros. Y bueno, digamos esa podría ser tal vez una manera, ¿no? De resolver, de las tantas maneras que hay. Que bueno, este ejercicio se puede resolver de distintas maneras, ¿no? De distintas formas, estilos, no sé. Entonces, más o menos el ejercicio.